¿Sí? Tenemos acá alguna. ¿Sí? Ya no me olvidé ese ejemplo. Vamos a ver. ¿Sí? Acá vamos a tener operaciones con vectores. Vamos a trabajar ahora con números. Tienen procedimientos y funciones, digamos. Yo como ya se trabaja con vectores, vieron que yo voy cargando los elementos, ¿sí? Puedo ir eliminando, puedo ir insertando. Bueno, vamos a dividir esto. En vectores hay procedimientos y funciones, ¿sí? Los tenemos ahí. Vamos a ver primero cuáles serían procedimientos. ¿Qué operaciones son procedimientos? Cuando ustedes quieren cargar el vector es un procedimiento. Cuando quieren mostrar lo que hay dentro del vector es un procedimiento. O sea, tienen que crear el módulo ese. Imagínense que estos son los módulos que ustedes ya saben crear, ¿sí? Las cajitas que ustedes tienen que crear. El agregar también es un procedimiento. El insertar, el eliminar y el modificar, ¿sí? Tenemos numerado ahí. Y obvio estos son los parámetros que necesita. Ya lo explica que son los parámetros. Y en las funciones que tenemos. ¿Cuáles pueden ser funciones? Cuando ustedes le pidan buscar algo, listo, es una función. Si le piden buscar los números pares, también puede ser una función. Si le piden buscar el máximo, generalmente es el que toman en parcial, también puede ser una función. Buscar mínimo también puede ser una función. Sumatoria, productoria, buscar mejorado, calcular el promedio tranquilamente. Y el buscar repetido, que este es un poquito más avanzado. Bien, hasta ahí. Empecemos por la carga. ¿Sí? Imaginemos esto. Vectores. Vamos a la teoría de vectores. Bien, acá tenemos vectores. Ustedes imagínense cómo era en el cajero, ¿no? Al principio no había nadie, por tanto vamos a tomar un vector vacío al principio. Si el vector está vacío, el vector en este caso se llama b, bien, se llama b. ¿El n cuánto vale al principio? Cero, porque no hay nada acá, o ustedes ven algo dentro de cada casillero, no hay nada. Estos números de abajo, ¿qué son? Son las posiciones, ¿o no? Está dando por el i, ¿sí? El i siempre te va a dar la posición. Bien, en nuestro caso pusimos que el i me da las posiciones. Bien, al inicio el vector está vacío, completamente vacío. Entonces mi n vale 0 en un principio. No tengo nada. ¿Qué podemos hacer primero? ¿Vieron cuando el cajero está vacío? ¿Qué pasa? ¿Empiezan a llegar o no? Las personas. Entonces empecemos. ¿Qué tal si cargamos este vector? ¿Cómo hacemos el cargar? Ahora imaginemos que no son personas, sino que empiezan a llegar números, ¿sí? A nuestro, esta es la fila que tenemos, o vector, como quieran llamarlo. Bien. ¿Cómo hago para cargar dentro del vector? La forma es así. Miren, primero, obvio, espera. Primero empecemos con esto. Acá tenemos el cargador número 1. Para cargar, ¿qué necesitan tener ustedes? ¿Cómo vamos a analizar cómo sacamos este B, N, B, N? ¿Qué significa cada uno de esos? Estos son los parámetros que necesita el procedimiento. Para cargar el vector, piensen un poquito, ¿ve? ¿Qué necesitan ustedes para cargar el vector? ¿Qué necesitan primero que todo? ¿No necesitan tener este vector? Y sí, entonces necesito B, que es el vector. Si ustedes necesitan B, automáticamente necesitan el n. El n que era la cantidad de elementos actuales dentro del vector, ¿o no? ¿Sí? Si necesitan B, necesitan n. Es como si estarían pegados todo. Si yo necesité este, necesito este. Si algo le pasa a este, también le pasa a este. Bien, entonces para cargar lo único que yo necesitaría sería tener el vector y el n. Entonces acá tengo mi vector para el cargar, tengo el vector y tengo el n. Acá está, ¿o no? El i siempre basta para todo, así que no necesito el i. Ahora miren, si yo al principio estaba vacío, ¿qué pasa cuando empiezan a llegar los números? Miren, van a empezar a llegar las personas. Digo, los números ahora son con números. ¿Sí? Empieza a llegar, llegó el primero, ¿o no? ¿Se cargó en qué posición? B sub 1, ¿o no? El i, ¿qué pasa? Después va a apuntar, si ya se cargó uno, va a apuntar a la posición 2. ¿Para qué? Para que el 5 venga, ¿dónde va a ir? El 5 va a ir en la posición. Primero se indica el nombre del vector, que es B sub 2, ¿o no? Ahí va el 5. ¿Qué pasa con el i? Ya no tiene que apuntar ahí, tiene que apuntar a la siguiente posición.
Bien, a ver, ahí está. Entonces digo, ¿dónde voy a cargar este 1? En B, pero en la posición en I, en 3. Entonces viene y lo vamos a cargar. Ahí, acá. Sí, ahí tengo el 1. Bien, ahí tenemos una. ¿Sí? ¿Vieron que se fueron cargando? Bien, ahí volvamos a esto. ¿Qué pasa con el vector? A ver, tenemos que ver si los parámetros como son, si es por referencia o por valor. Fíjense, el vector anterior que yo tenía era este, estaba vacío, completamente vacío, ¿o no? ¿El vector este es el mismo que este o no? ¿Se modificó después de la carga? Sí, porque acá estaba vacío y acá tengo 3 elementos, entonces el vector se modifica. Por tanto, el vector al momento de la carga es por referencia. Si este se modificó el vector, ¿qué le pasa? El n también se tiene que modificar o no. Vieron que tenía 0 porque no había nada. ¿Cuántos elementos tengo acá? 3. Entonces el n ya no vale 0, sino que vale 3. Bien, y ahí le cambié. Entonces al momento de la carga, el n también se cambia. Por tanto es por referencia. Los dos pasan por referencia. La pregunta es si cambia o no cambia el vector luego de hacer esa operación. Y si al momento de cargar después de la carga, ¿qué pasa? ¿Se modificó el vector o no? Miren, este no es el mismo que este o no. Por tanto, ¿me importa el cambio? Sí, porque esto es distinto. Bien, al momento de la carga. El n, acuérdense también que me indicaba la posición del último elemento. Entonces, ¿dónde voy a apuntar? Aquí. Apunto a la posición 3. Bien, ¿qué sería este elemento? Entonces ya sabemos cómo se carga. ¿Vieron? Van llegando los elementos y hasta un cierto límite y se van cargando. Ahora, ¿cómo hacemos, digamos? Ahí aparece carga. Vieron que acá dice 1. Van acá al 1. Acá dice, acá tienen las operaciones. En la hoja página número 3 dice tienen las operaciones con vectores. Este es el pseudocódigo, ¿sí? De cada uno de esos módulos. Del cargar. Tenemos dos versiones de carga. Hay una de esta y una de esta. Una con el para y una con repetir. La del para es fácil, digamos. Imagínense. Para el para usar de esta forma, ustedes tienen que pedirle al usuario. Le preguntan al usuario cuántos números deseas cargar en el vector. Entonces te va a decir, por ejemplo, 3, que serían estos 3 números, ¿o no? Entonces, como ustedes saben la cantidad exacta, listo, usan esta forma del cargar. ¿Sí? Acá también tienen aclarador. Si el enunciado le dice que tienen que pedirle al usuario la cantidad de número que desea cargar, listo, uso esta carga. Este es el pseudocódigo que tienen que usar. Bien, desde acá hasta acá. Ya en el otro video vamos a ver explicar cada una de estas partes. Bien. El otro tipo de cargar que se tiene es también este, que se usa con el repetir. El repetir, acuérdense cuando se usaba cuando yo no sabía la cantidad exacta de repeticiones o no. En este caso, ¿qué pasa? Imagínense que viene un usuario y no me dice cuánto desea cargar. Entonces le empieza a cargar, 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 cargar. ¿Ustedes saben entonces cuándo desea cargar? No. Si no saben, usan el repetir. O sea, el enunciado clarito le va a decir. Si el enunciado le dice que es a pedido del operador, a pedido del usuario, o la carga finaliza cuando el usuario lo requiera, listo, usan este tipo de carga, que es el cargar con el repetir. Miren los parámetros, dice B y N. B y N. ¿Sí? Es lo que necesita. Necesito tener el vector y necesito tener el N, que es la cantidad de elementos. Bien, después en el otro video vamos a explicar cómo funciona cada uno de estos. Pero se entiende, tenemos uno con el para, uno con repetir. Cuando sé la cantidad y cuando no sé la cantidad exacta de cargas que se van a realizar. Generalmente que se usa más es este, porque este es muy fácil. Este es el que más se usa. Bien, así que estudiense bien eso. Volvemos al principio, a ver, acá. Vamos a ver otro método, digo procedimiento. Vamos a ver, en este caso, el que está acá, el que sigue, es el agregar. El agregar, tenemos el número 3. Bien, seguimos trabajando. El vector que nos quedó hasta ahora era de 3, 5 y 1. Este. Y el agregar me dice agregar el número 10. O sea, este número 10 yo quiero agregar. ¿Se acuerdan cómo hicimos en la cola del vector? En la cola del cajero. En la fila del cajero.
¿Dónde voy si yo quiero agregarme? Imagínense que yo soy esta persona, que estoy representado por el número 10. ¿Dónde me voy a agregar? El agregar siempre es al final. Si ustedes llegan al último, obvio van a ir al último, ¿no? Después del último que está en la fila. Entonces va acá. Eso es agregar. ¿Vieron? Llega un elemento y se va acá, al final. Bien. Al momento de agregar, ¿qué necesito para agregar yo? Obvio, tener el vector. Si necesito el vector, necesito el n. ¿O no? Que es la cantidad de elementos. Acuérdense, el n es la cantidad de elementos que tiene el vector. Ahora veamos, al momento de agregar, ¿qué pasó? ¿Se modificó el vector o no? ¿Este vector es el mismo que este después de agregar? Y no, pues este tiene 3, este tiene 4 o no. ¿Se modificó? Sí, pues son totalmente distintos. Entonces, al momento después de agregar, el vector cambia, por tanto es por referencia. B es por referencia. El n automáticamente es por referencia también. Miren, ahora ya no tiene 3, sino que tiene ¿cuánto? Tiene 4, entonces el n tiene 4. Acá vamos a poner que el n tiene 4, porque tiene 4 elementos, ¿o no? ¿Sí? Si tenía 3 más 1, tengo 4. Y apunta al último elemento. ¿Vieron? Y se agregó. Eso ahí sacan. Entonces yo sé que es por referencia a los dos, porque al momento después de agregar, cambió el vector, ¿o no? Si cambia el vector, cambia el n. Y esa es la opción número 3, y eso también lo tienen. Van acá, a ver dónde está el 3. Acá está. Bien, acá en esta parte tienen dos formas de agregar. Si esto ya lo vamos a explicar, pero son la misma. La idea es que entiendan esto, cómo se agrega un dato. Viene un dato, viene, se agrega y siempre va al final. Bien, y este es el algoritmo que me sirve para que se agregue al final. ¿Sí? Yo les voy a enseñar cómo se modifica esto. Tienen dos versiones, digamos. Ya les voy a enseñar cómo funciona. Bien, vamos a otro. A ver, probemos otro. No es difícil esto. Tiene que acordarse agregar siempre al final. Anótense bien al final. Ahora veamos acá. Al insertar. El insertar, ¿cómo era? ¿Se acuerdan en el cajero cómo es? Es cuando una persona viene y se cola en la fila, ¿o no? Entonces, dice insertar el número 13 en la posición 2. Entonces, para insertar yo tengo que saber qué. ¿Cuál es el dato que quiero insertar? En este caso el 13 y la posición donde se va a ir. Donde se va a colar. Donde se va a colar la persona, ¿se acuerdan en el cajero? Bueno, ¿qué pasa si este número, el 13, quiere entrar en la posición 2? ¿Qué pasa con estos elementos, estos tres elementos, el 10, el 1 y el 5? ¿Se tienen que desplazar o no? ¿Para dónde? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Y para la derecha o no? Si acá estaba el cajero, esto se va más atrás o no. Entonces el 10 pasa acá. El que está en la posición 3 pasaría este pasa en la posición, a ver, pasa que está en 3 pasa en la posición 4. El que está en la posición 2 pasa en la posición 3. Ahí está o no. Entonces este 13 que estaba acá afuera, ¿qué pasa? ¿Dónde va a ir? Acá adentro. Y es como se va a colar. ¿Vieron? Ahí está. Después de insertar, ahora pensemos, a ver, la pregunta es así. Después de insertar, después de lo que hice todo este paso, ¿el vector se modificó o no con respecto al anterior que yo venía teniendo? Este es el anterior. ¿Se modificó? Sí, el vector es distinto o no. Y acá tenemos el insertar. Entonces necesito el vector, obvio, es por referencia o no. El vector es por referencia, sí, porque cambió. Si cambia el b, cambia el n o no. El n, ¿vieron? Estaba apuntando a 4, entonces me tiene que apuntar ¿a dónde? A 5, porque ahora tiene uno más. ¿Sí? Bien, acá tenemos, ¿sí? Entonces tiene que apuntar a 5. Entonces está apuntando al último. Entonces cambia de valor de 4, pasa a tener un valor 5. Y ahora veamos cómo era esa operación. Insertar, sí. ¿Cambió el vector? Sí. Entonces por referencia. ¿Cambió el n, la cantidad de elementos? Sí. Entonces por referencia. ¿Vieron? Y acá pasa un parámetro que es pos. Necesito, digamos, ese parámetro pos. ¿Por qué? Porque necesito dónde se va a ubicar al momento de insertar este elemento 13, dónde va a ir. Por eso necesito pos. Y pos generalmente es la posición donde se va a insertar.
Y eso siempre va por valor. Bien, entonces ahí tenemos nuestro vector hasta ahora. ¿Sí? Está con esos números. Vamos a ver ahora qué pasa si yo quiero eliminar. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el ejemplo de cajero cómo era el eliminar? Que alguien, una persona, se iba o no. Bueno, será el mismo caso. Eliminar el número de la posición 3. ¿Cuál es el que está en la posición 3? ¿No es este 1? Entonces este se tiene que ir o no. A ver, esperen a ver. Este es el vector que yo tenía anteriormente o no. ¿Sí? Si yo inserto el 13, acá tiene que estar el 13. ¿Sí? Vamos a correr esto. Antes de eliminar, ¿sí? No lo corrí. Acá. Este estaba acá. Bueno, acá está, entonces ya corrimos el 5. Este era el vector anterior. Estoy copiando el vector nada más. Sí, me olvidé de copiar. Ahí está, el 13 entraba acá. Bien, ahora me dice eliminar el número de la posición 3. Bien, recién vamos a eliminar. Primero pensemos, ¿qué necesitamos para eliminar? Necesitamos el vector y necesitamos el n o no. Y la posición que necesitamos eliminar, por eso es el parámetro pos. En este caso me está pidiendo que yo elimine la posición número número 3. Sí, acá tenemos. Esta posición número 3. ¿Cuál es la posición 3? Está el 5 o no. Entonces el 5 te tiene que ir. Bien, ese también tenía que estar apuntando acá. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tenía? 5. Hace rato. Entonces, si este 3 se va, este 3 digo, este 5 se va, ¿qué pasa? El de la posición 3 se va. ¿Qué pasa con el 1 y el 10? ¿Hacia dónde se van? ¿Para atrás o para adelante? Si es que está el cajero, ¿para adelante o no? Entonces lo único que tengo que hacer es que este 5 lo vamos a sacar de ahí. Este 1 pasa a la posición del 3. Estaba en la posición 4, pasa a la 3. Este que está en la posición 5 pasa a la posición del 4. Bien, y ahí se eliminó. ¿Cuántos elementos me quedan? ¿Se modificó el n? Sí, también porque quedan 4. Bien, entonces este tiene que apuntar 4 porque se fue un elemento, entonces le resto al n1. Y ahí tenemos, y eso es lo eliminar. Es lo mismo si con persona. Por tanto, si yo elimino, el vector se modifica, sí, entonces por referencia. El n se modifica, también la cantidad de elementos se modifica, entonces por referencia. Pos solamente va por valor. ¿Vieron acá en el insertar y el eliminar son prácticamente iguales o no? ¿Sí? Pos, pos. N, B, B. ¿Sí? Todo esto pasan por referencia. Los dos primeros pasan por referencia y el tercero pasa por valor. Bien, eso acuérdense. Vamos a ver el modificar. ¿Cómo se hace el modificar? Bien, vamos a ver el modificar. Entonces, ¿cómo hacemos? Este es el vector que me queda hasta el momento, ¿no? Vamos a ver cómo haríamos el modificar. Modificar lo tenemos acá. ¿Sí? Entonces el vector que me quedaba, ahí lo tenemos. Dice que modifiquemos el de la posición 4 por un 15. ¿Cuál es que está en la posición 4? Bueno, posición 2 es posición 4. ¿Cuál es que está en la posición 4? El elemento número 10. Bien. ¿Cómo hago para modificar? ¿Cómo harían? Lo único que hago es un intercambio. Esto se va. Y entra, lo reemplaza el 15. Eso es modificar. Bien. O sea, se hace un intercambio nomás entre los dos valores. Modificar, ¿qué necesito para modificar? Tener el vector y el n. Ahora fíjense. ¿El vector se modifica o no? Y sí, pues este no es el mismo vector que este o no. Este contiene el 10, este contiene el 15. No son los mismos vectores, por tanto es por referencia al b. ¿El n, la cantidad de elementos, se modifica o no? No, porque acá tenía 4, acá sigo teniendo 4. Por tanto es por valor. ¿Sí? Por valor. Bien, el n es por valor porque no se modificó la cantidad. Y bueno, es que generalmente son todas las operaciones que se pueden realizar, digamos, en procedimiento
con un vector. Ahora veamos las funciones, ¿sí? Cómo funcionan las funciones que tenemos acá. Vamos a ver solo algunas, digamos. Por ejemplo, buscar un número, sí, que esa es la más común. La más común para usar. ¿Cómo busco un número? Por ejemplo, buscar el número 5. El número 5, digo, buscar el número 1. ¿Sí? ¿Cómo busco el número 1 dentro de este vector? ¿Sí? Acá lo vamos a borrar, por ahí se confunden. Bien. Acá tenemos, ¿cómo busco el número 1? ¿Dónde está? ¿Cuál es la posición del número 1? La operación, la función buscar. Necesito tener el vector, el n, o sea la cantidad, y el dato que yo quiero buscar. Entonces, mi dato, ¿quién es? El 1. ¿El 1 cómo hago? ¿El 1 igual a este? No. ¿E igual a este? No. ¿E igual a este? Sí. Entonces, ¿qué me va a devolver la función? El 3. La posición 3. Entonces, esto se va a reemplazar por un 3. Eso es, el buscar te devuelve la posición de ese elemento que vos estás buscando. Bien. A ver, por ejemplo, si quiero buscar el máximo, que sería la opción número 9. Buscar el máximo. Lo que hace es buscar el máximo entre todos los valores del vector. Entonces empieza a buscar. Este es el máximo. Si yo empiezo a analizar esto, bueno, eso lo vamos a ver en el algoritmo de máximo. Busca el máximo de estos valores. ¿Sí? Tengo el 3, 13, 1 y 15. ¿Cuál es el máximo? Si le pide una función buscar mínimo, ¿qué tiene que devolver la función? El 1. Máximo es 15. Bien. Y eso es lo que tiene que saber. Si le pides sumatoria, ¿qué necesitan para sumar ustedes? Necesitan tener el vector y el n, ¿o no? Para buscar también necesitan tener el vector y el n. Para buscar el máximo. Para buscar el mínimo es prácticamente lo mismo. Si es para hacer sumatoria necesito. Y para productoria lo mismo, necesito b y el n. Bien, por eso digo que se acuerden bien esto. Y son todos por valor, por eso b, es todos por valor. Porque función, entonces el vector no se modifica y el n tampoco se modifica. ¿Sí? En el otro video vamos a aprender, digamos, cómo se usan cada una de estas estructuras. ¿Sí? Cómo lo vamos a implementar y cómo lo vamos a llamar. ¿Sí? En el algoritmo principal. Acá tienen todo esto, tienen que estudiarse más o menos. ¿Sí? Bueno, y creo que no hay nada más. Entonces en el otro ejercicio vamos a empezar a resolver un ejemplo de esto. ¿Sí? Cómo cargar, cómo insertar en un vector. ¿Sí? Ya no en forma gráfica, sino en forma de pseudocódigo. ¿Cómo hacemos? No es difícil, pero la idea es que entiendan esto. ¿Sí? Cuando es un cargar. ¿Sí? Cuando es un cargar, cuando es un mostrar, un agregar, un insertar. ¿Sí? Ahí tenemos el agregar, el insertar. ¿Sí? Cómo se agrega, cómo se inserta, cómo se elimina, cómo se puede modificar, cómo se busca el máximo. Bien, todo eso se puede trabajar en un vector. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el próximo video. Sí, espero les haya servido. ¿Sí? Practiquen esto. ¿Sí? Acuérdense cómo es la forma gráfica de esto.